Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer de presentarles un hombre con el que la vida me unió por medio de la virtualidad. Él se llama Mauro Abelar Castañeda. Mauro vive en México y hemos compartido escenario en algunos momentos aprendiendo acerca de resiliencia y de la vida misma. Mauro, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, estimada Rocío. Pues un gusto estar aquí, agradeciendo tu atención y el de tu audiencia. Pues estamos aquí con gusto para compartir y listos para platicar en este día. Qué lindo, Mauro. Muchísimas gracias. Si hay algo que rescato del proceso que nos ha permitido la pandemia, porque hay muchas cosas muy positivas, es tener la apertura de frontera a frontera, indiferentemente de donde estemos, poder saber que existe personas en otro lado del mundo que como yo, como vos y como usted, amigo, estamos buscando las herramientas para vivir mejor. Y Mauro tiene tantas cosas que contarnos. Él es un hombre con mil historias maravillosas y vamos a empezar, Mauro. ¿Quién es Mauro desde el principio de su vida y cómo es que tu propósito te ha traído hasta aquí? Gracias, Rocío. Pues te comento que yo nací el 28 de octubre de 1978 en la Ciudad de México, fruto del amor de mis padres, José Víctor Abelar Ponce y de Margarita Castañeda Martínez, quienes han sido dos personas increíbles, excepcionales, que me han mostrado una vida tan hermosa, a pesar de todas las cuestiones que hemos podido vivir. Siempre me mostraron el amor, el gran cariño que me tenían. Además, quiero comentarte que soy el hijo único de esa relación, a pesar de que mi padre ya tenía un par de hijos y después ha tenido otros más. Y mi mami también tenía un par de hijos. Del fruto del amor de ellos nací yo. Y bueno, pues quiero comentarte que pues mi niñez fue una niñez muy linda, donde mis padres siempre me cobijaron, me arroparon. Mis dos hermanos mayores, Rafael y Ricardo, siempre al cuidado de mi persona, ya que el mediano me lleva 9 años y el más grande 11. Entonces, ser el pequeño siempre tiene sus privilegios. Y bueno, pues disfrutar la vida con ellos en una primera instancia. Creo que ciertas condiciones han ido ayudando a ser la persona que hoy soy. Quiero comentarte que por alguna cuestión de una situación nerviosa que yo estaba viviendo, tuve que entrar a los 2 años al preescolar Mm. para tener como tipo terapia, ¿no? Ahí mismo con más niños y socializar un poquito más. Afortunadamente me empezó a ir bien desde esa edad en lo académico y a los 3 años me aventaron de segundo a tercero. El caso es que terminé a los 4 años el preescolar y ahí empezó una buena aventura en lo académico porque desde pequeñito entré a la primaria. En lugar de entrar a los 6 años, acá en México la primaria la cursas a partir de los 6. Mis padres, por ser maestros, pidieron el apoyo y les permitieron que me inscribieran en la primaria como oyente.
Y al final del año, el supervisor, que era quien hacía esa evaluación, donde si sabías leer, podías seguir avanzando, les comentó a mis padres, si el niño puede leer con claridad, vamos a seguirlo a los siguientes grados. Y bueno, pues así fue la aventura, iniciamos y ¿qué crees? Que sí aprendí a leer. Y entonces ahí Totalmente vas. precoz, el chiquito Sí, era, caray. ¿verdad? Entonces, mira, quiero aportar aquí a nuestros oyentes algo súper importante porque es un primer paso maravilloso. Número uno, muchas veces lo que nosotros vemos en los niños como diferente, la medicina siempre va a tener una clasificación y te Sí, decían nervioso. así es. ¿Verdad? Es muy interesante porque yo no voy a entrar en juicios de si era o no nervioso, pero sí te quiero decir, fíjate que he tenido esas experiencias de que cuando médicamente dicen a los niños, es que mejor llévenlo a un psicólogo porque ya físicamente está bien, es que algo le pasa. Y yo me encuentro con un niño con un potencial creativo, pero tan enorme y los papás tratando de seguir el patrón que han tenido a veces con otros hijos o a veces con ellos mismos en el desarrollo de vida. De lo cual hablamos que cada quien tiene su historia, cada quien tiene su potencial y que resulta que muchas veces el momento histórico en el que nacemos, por medio de la tecnología, por medio de los juegos, incluso cuando uno vive con hermanos, y yo también soy hija menor, pero no se lo contes a nadie. Entonces, sí, tener razón, uno tiene toda la expertise de ellos y entonces uno no tiene muchas veces que ver sino los juegos de ellos y uno comienza a desarrollar mucho más, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando yo nací, mi hermano menor de los varones tenía 5 años. Entonces, cuando ya yo tenía 5, él tenía 10. Imagínate que ya era un Sí. chico de cuarto grado, ya estaba, ¿verdad? Adelantado. Y yo quería hacer todo lo que él hacía. Entonces, por supuesto que uno va viendo ejemplo, que por cierto, súper importante, saber que las personas que están nuestro alrededor nos sirven de modelo, ¿verdad? No necesariamente es el mejor ejemplo, pero nos sirven de Sí. modelo. Entonces, para las personas que tienen niños, primero que todo, por favor, estimúlelos todo lo que puedan. No es para ponerlos a avanzar, como algunas personas dicen, no los dejan ser niños, no los dejan disfrutar de ese momento. No, no, es que si tiene el potencial y puede avanzar, tendrá muchas otras oportunidades que estando en casa muchas veces no las va a tener. No le tenga tanto miedo a enviar un niño de 2 años al maternal. El mío también fue. El mío también fue a esa edad y fue Sí. maravilloso porque el hecho de que se están criando como hijos únicos, les necesitan una compañía con otros que son iguales. No es tanto lo que hace el maestro en el maternal, es mucho lo que hace la compañía de otros iguales con los que tienen que aprender a compartir, que tienen que aprender a lidiar con su propio carácter, con sus propias decisiones, con sus juegos y demás. Y eso les va a ayudar muchísimo. Créame, los sistemas educativos son importantísimos para los niños en esas primeras edades. Y como vos decís, para muchos es un espacio literalmente terapéutico, ¿ok? Pero, pero no solamente para vos y para los niños que tienen esa edad, Iván, es para los papás que muchas veces se sienten súper mal porque dicen no le estoy dando lo que necesita y por la angustia y la ansiedad que están teniendo, Mauro, pues Sí. precisamente se genera más ansiedad en el niño. El niño siempre es definitivamente el síntoma de sus padres. Entonces, tómenlo en cuenta para que busques profesionales que te guíen y no tengas tanto miedo de que los niños se puedan adelantar en el crecimiento, en la posibilidad de los nuevos juegos, de la lectura, de que he tenido chicos que con 3 años matemáticamente son unos genios, pero
porque tienen ese potencial y por qué vamos a privarnos de eso. Así es que, primer paso que nos regalas. O sea, Mauro fue a los 2 años y adelantó rapidísimo y entonces este chico leía. Ahí quedamos, Mauro. ¿Qué siguió después? Pues gracias, Rocío. Aquí una cuestión interesante, pues la vida escolar siempre fue, la vi como algo muy sencillo, muy fácil, la verdad es que nunca se me complicaba. Tal vez por estos estímulos que comentas, mis papás siempre me ayudaban a que leyera, platicaban muchas cosas, me ayudaban a hacer los deberes también escolares de vez en cuando, me orientaban. Y por ser maestros, pues todo el tiempo estás observando que están enseñando, ¿no? A mí me tocaba ver en las tardes cómo mi mami daba clases, en algún momento me tocó ser alumno de mi papá. Entonces siempre fue como una cuestión que ellos fueron ayudando y nutriendo. Y creo que desde edades muy cortas tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Quería ser maestro, quería dedicarme a la docencia. No lo sabía con tanta claridad desde pequeño, pero sí me encantaba compartir con los chicos. Después, fíjate que la etapa, pues una etapa crucial creo que en mi vida fue cuando llego a la secundaria y prácticamente en el último grado de la secundaria, tendría yo alrededor de unos 12 años, se rompe el vínculo familiar, se separan mis padres y un tiempo yo fui a vivir con mi papá. Con unas miras ahí interesantes porque, bueno, se planteaban ciertas cuestiones. Sin embargo, pues en el reconocimiento de la situación que había generado la separación y ya aclarando muchos puntos, pues me doy cuenta que mi lugar correcto estaba con mi madre. Y regreso. Y esa etapa fue crucial, creo, en mi vida porque era terminar la secundaria, entrar a los 13 años a la preparatoria, a la educación media superior, convivir con chicos más grandes que yo. Todavía acá en México había grupos extraedad. ¿Qué quiero decir? Que habíamos chicos como yo de 13 años, bueno, yo era el único, y jovencitos de 15, 16, y también tuve compañeros en el mismo grupo de 18, casi 20 años. Entonces era una mezcolanza interesante Ujú. y a mí algo que me gustó mucho fue intentar canalizar pues este dolor que yo traía de la separación de mis padres, canalizarlo en dos situaciones, ¿no? Una, en el deporte, que quiero comentarte que empecé a jugar básquetbol más o menos a los 12 13 años, y por ciertas habilidades, creo yo, heredadas por mi madre, que ella fue seleccionada de básquetbol en uno de los estados acá en México, que es Guerrero, pero tú la hubieses conocido, era una mujer bajita de estatura, más o menos unos 50, y sin embargo, pues brincaba como una persona, un atleta de 1,90, Ujú. llegaba a los aros perfectamente sin ningún problema y tenía una habilidad ella innata para jugar básquetbol, la cual me heredó, y comencé a jugar básquetbol y fue tanto mi gusto, mi pasión, que me fui a la selección estatal y en un momento me fui a la selección nacional de mi país sub-17, que Bien. fueron experiencias muy ricas. Y la otra fue que conocí a un ser maravilloso que creo que a partir desde ese momento ha iluminado mi vida. Conocí a Dios y creo que esas dos armas junto con las personas que estaban a mi lado me ayudaron a sobreponerme de esa pérdida. Y solo te quiero comentar algo, en ese lapso de mi vida, en una ocasión, ya sabes, ahí tristeando como joven, con alguna melodía, no sé si has escuchado esta canción de un grupo mexicano que se llama Mana, y Ujú. hay una canción que se llama Cucú, Papá se fue, y habla Ujú. precisamente de una persona que habla de cuando su padre deja a la familia. Y ahí estaba yo haciendo el drama y no te imaginas el valor que tuvo, yo creo que mi madre, para acercarse conmigo y preguntarme, ¿qué es lo que tienes, Mauro? Y le digo, es que extraño a mi papá, quiero que esté aquí. Mira, Mauro, te quiero decir algo.
tu papá siempre va a ser tu papá. Él no se ha muerto. El día que tú lo necesites le puedes hablar, puedes ir a convivir con él, puedes estar con él. Si quieres estar un tiempo de vacaciones con él, ve con él, pero no te frustres, ni te traumes, ni te bajones. Esas fueron sus palabras, ¿no? Ujú. Que de alguna manera me hicieron tener muy claro que sí era cierto, ¿no? O sea, afortunadamente mi padre, con vida aún, es una persona con la cual convivo, con la cual intentamos tener una comunicación, una cercanía, y que bueno, pues de alguna manera eso ayudó bastante a superar esta situación de dolor, de vacío que yo sentía, de esa parte que, como cuando sientes que te cambian por algo, ¿no? Claro, Y esa era la sensación que yo tenía. Y afortunadamente, como te comento, pues conozco a Dios, me acerco a unos grupos juveniles que estaban en la parroquia, después me convierto en líder juvenil y creo que de ahí empecé a poner mis primeros pasos en una cuestión como de educador, ¿no? Porque me encantaba dar charlas a jóvenes de mi edad, poderles orientar, ayudar, escucharlos en sus problemáticas. Ahí en especial fue donde reconocí la maravillosa vida que yo tenía. Escuchar a jóvenes que habían sido abusados, que eran golpeados, que tenían un sinfín de problemas, ya algunos con problemas de alguna adicción, y ver mi vida que realmente era una vida tranquila, una vida que no tenía ninguna necesidad, de verdad me hizo reflexionar bastante y decir, no, Mauro, estás equivocado, no tienes que sufrir, tienes que disfrutar la vida y tienes que ayudar a otros a que disfruten la vida. Y esa fue mi primera meta, ¿no? Como joven, buscar que otros jóvenes encontraran su camino, buscar que los jóvenes encontraran un motivo y una razón por la cual vivir y por la cual disfrutar esta hermosa vida que tenemos y que me parecía importante de alguna forma ayudar y regresar algo de lo que Dios me había dado, ¿no? Me había dado una hermosa familia y me había dado una posibilidad de crecer, de aprender, de amar, que dije, no, esto lo tengo que aprovechar y esto lo tengo que utilizar para bien. así Sí, es. Mauro, nos regalas 3 tips increíblemente bellos que quiero eh, indicar porque son, pero una guía importantísima para quienes están viviendo un momento donde se sienten abandonados, donde se sienten excluidos, donde se sienten que me dejaron, me cambiaron por otro, etcétera. Dijiste, no tienes que sufrir, porque el sufrimiento no es una condición que sea la mejor para crecer. Sabemos que no podías apartarte del dolor que te generaba la pérdida. Por supuesto que el dolor existe, pero precisamente el dolor es la posibilidad de cómo atendemos esa situación que estamos viviendo. Entonces nos dijiste, no tienes que sufrir. Punto siguiente, tienes que disfrutar la vida porque reconoces que tienes una vida y que además es una vida que no está pegada a ellos. O sea, se te había dado desde la historia, desde muy pequeño, un montón de talentos, virtudes, posibilidades, incluso el amor, el cariño, el ser muy amado. Claro, nosotros como seres humanos acostumbrados a que cuando tenemos algo, después nos creemos que somos dueños de ello. Y igual que vos, yo y muchas otras personas, tener a un papá, a una mamá en casa, tener a los hermanos, no sufrir las situaciones de pérdidas, por ejemplo, por muerte de alguna persona cercana, siendo muy niños, nos hace creer que vamos a ser para siempre y que todo lo que tenemos es para siempre. Pero la vida nos muestra un camino diferente. Y en tu caso, fue esa separación de tus papás que por supuesto que duele. O sea, papá, mamá, entendamos, duele. O sea, la separación del vínculo de la familia a los chicos les duele. Pero usted no puede decirle, ¿usted por qué está llorando? Por ese nos dejó, ese nos abandonó.
no le hables mal a tu hijo de tu mamá o de su papá. No, no necesitamos llevar el conflicto que tenemos a nivel interno como la pareja que fuimos hacia los chicos. Ellos necesitan entender lo que te dijo tu mamá tan sabia. Tu papá siempre va a ser tu papá y sin pelear por espacios o por de alguna manera tener como la prioridad, te dijo, vos podés buscarlo cuando quieras, puedes ir a pasar tiempo con él cuando quieras y desde tu corazón vos decidiste con quién querías estar porque los chicos también tienen derecho a elegir y es necesario que podamos proveer para ellos los mejores lugares seguros, porque eso va a hacer que tu amor propio, o sea, se vea cultivado y nutrido. Y después de poder decir, tenés que disfrutar de la vida, porque a pesar de las pérdidas, tu vida sigue siendo tuya, ¿verdad? Vamos a pensarlo Sí, metafóricamente, Mauro, como si fuera, como que si un ciclón pasó y se llevó toda la producción, pero la tierra quedó lista para seguir sembrando y para tener la esperanza de que vamos a volver a cosechar un día. Y eso hiciste. Y cuando cosechaste, decís, tienes que ayudar a otros, porque resulta que si para vos eso fue difícil, reconociste que a pesar de todo había situaciones que eran peores, que eran de mucho dolor afectivo. Y comenzaste a hacer de tu vida un jardín para que muchos pudieran tener un poco de paz. Y de ahí, como vos decís, viene esa posibilidad que yo le llamo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ese encuentro con tu Dios, ¿verdad? Que es sí, maravilloso porque es el tuyo. Vos te encontraste con que ese Dios llena los espacios que vos en ese momento tenías de tristeza y dolor y sientes una paz y sigues adelante, lo cual te da las fuerzas para hacer estos tres puntos. No sufrir, disfrutar la vida y ayudar a otros. así es. Y bueno, pues creo que a partir de eso, también la vida te va regalando lo que tú programas, ¿no? Lo que tú vas deseando. Y en ese sentido, pues acaba la etapa de estudiante de media superior y decido estudiar contaduría pública. Estaba entre dos carreras, ¿no? Quería ser profesor de matemáticas y la segunda opción era licenciado en contaduría pública. O sea, Elijo las. los números eran lo tuyo. Sí, 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 ya estaban ahí prescritos. Y bueno, pues aquí la cuestión básica de la decisión, pues fue una cuestión que traía mi papi de decir, no, es que de maestro no vas a viajar, no vas a crecer, tú tienes mucho potencial, en fin, ¿no? Él quería que yo fuera otra cosa. Y sí influyó bastante en la decisión, ya que pues bueno, elegí ser contador público de primera mano. Comencé ya mis estudios universitarios, concluyo la carrera, empiezo a trabajar en una constructora y me va muy bien. Empiezo a escalar al grado de que uno de los administradores me dice, Mauro, yo quiero formar una constructora aparte y me gustaría que fueras mi socio. Y entonces me ofrece una asociación ahí con la constructora, me voy para allá. Sin embargo, no me sentía 100% satisfecho. ¿Sí? Seguía con esa sensación de que no estaba haciendo lo correcto, de que no estaba en el lugar correcto, aunque profesionalmente me estaba yendo muy bien, económicamente también, pero siempre quedaba ese vacío, como que no me sentía al 100%. Y decido ingresar a la parte educativa. Es ahí cuando tengo un primer momento de experiencia, también en mi juventud, como maestro de adultos, educación para adultos. Fue un primer momento donde me encantó conversar, platicar, orientar a gente mayor que yo
y que fueran alcanzando sus metas desde aprender a leer, seguir avanzando a otro nivel educativo que apenas estaban en primaria, ver cómo avanzaban a secundaria. Los adultos era algo muy gratificante, sus rostros, no los olvido. Y después tuve la oportunidad de dar clases a nivel primaria. Mm, Recuerdo mucho, mucho esa parte porque es una región, Rocío, que está pues olvidada, donde la situación socioeconómica es difícil en Nezahualcóyotl. Y tuve la oportunidad de empezar ahí a dar clases y algo que notaba era como que mis niños llegaban apagados, como sin ganas, como cansados, como aturdidos. Y pues por la formación que yo traía, ya también un poco religiosa y de mi búsqueda de Dios, decidí en una actividad decirles, a ver chicos, niños, levántense, vamos a tomarnos de las manos y hoy en lugar de escuchar una clase, les voy a pedir que en lo que ustedes crean, le pidan a ese ser supremo que cuide de sus papás, que cuide de sus abuelitos, que cuide de sus hermanos, y así, y cada uno de los niños, de los 20 niños que tenía en el salón, empezaron. Y yo pido porque mi papi regrese con bien, y yo quiero que mi abuelita esté bien de salud, y así. Y fue un momento tan bonito que después se convirtió en una tradición. Y mm, todos los días los niños me pedían, maestro, por favor, queremos iniciar el día con nuestras peticiones. Esa era su forma de externarla. A mí lo que me encantó fue el cambio radical que tuvieron ellos. Y después, hoy ya con mi formación más profunda, he hecho algunos cursos de neurociencias y neurodidáctica, pues entiendo perfectamente que estaba yo cuidando a su cerebro reptil, lo estaba estabilizando y estaba incentivando a su cerebro límbico y mamífero, ¿no? Ese de las mm, emociones. ujú, Y se hizo un grupo, Rocío, como no tienes idea, unos chicos por los que no daban nada, se convirtieron en el motor de la escuela primaria. Y de qué bello. verdad eran chicos que movilizaban, participaban en todas las actividades, hacían periódicos, murales vivos, hacíamos programa de radio en la comunidad, en fin, no te imaginas todas las experiencias tan bonitas que pudimos lograr gracias a ese pequeño toque, ¿no? Entender que no eran solo recipientes a los cuales les tenía que arrojar conocimiento, sino que yo estaba con seres humanos, con 20 personitas que viven, que sienten, que sufren, que también disfrutan la vida, pero que a veces por la edad en la que estaban, pues a veces no entienden, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en casa? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué a veces papá llega enojado? ¿Por qué a veces mamá tiene que salir de noche a trabajar? En fin, todo eso intentamos suavizarlo y pensar en que el salón fuera el mejor lugar donde se pudieran sentir. Que ellos Mm, sintieran cariño, que se sintieran arropados, que se sintieran protegidos en ese lugar. Y era de verdad porque las primeras semanas todos los niños llegaban tarde y después todos los niños 10 minutos antes de la hora ya estaban en la puerta esperando entrar. Eso me marcó a mí de por vida y creo que entendí perfectamente que ser maestro no era solamente dar el conocimiento que tú podías tener, sino entender a las personas, a los seres humanos con los que tú estás conviviendo, entender cuáles son sus canales con los que ellos perciben, disfrutan, entienden la vida y a partir de eso explotar al máximo el talento de cada uno. mm, Teníamos chicos que oralizaban perfecto, teníamos chicos que eran buenos para el deporte, todos tienen un talento y a todos intentamos explotarlos, bueno, no explotarlos, ¿no? Ayudarles a que desarrollaran más sus habilidades y de verdad creo que fue una de las experiencias más bonitas. Tengo 20 años de docente y todavía los recuerdo de manera tan vívida que digo, qué bueno que tuve ese grupo, qué bueno que lo tuve en ese contexto donde había tanta necesidad
porque entonces me hizo entender cuál era mi visión de vida. Ujú. Mauro, que lo que es, qué maravilla, ¿verdad? Lo que es seguir el deseo del corazón. Y quiero dar el mensaje a todos los maestros en el mundo que nos están escuchando. Tienen el poder simplemente de abrir la boca para decir, eres especial, tienes talento. ¿Qué te está sucediendo? Pero no, ¿qué te está sucediendo? No, es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres compartir conmigo lo que está pasando? Darles ese lugar del ser a los niños, porque ellos son realmente no un recipiente, son una persona que tiene, además les antecede una historia. Y entonces desde antes ya vienen con eso que dices, como conceptualmente conocemos lo que se nos fue dado, ¿verdad? Aquello que prácticamente nos enseñaron que es vivir y cómo vivir. Y poder hacer un proceso de transformación es ese día que dijiste, en lugar de sacar mi libro y leer y enseñar, voy a permitirles abrir el libro de su vida y que ellos hablen acerca de sí y que comienzan a entender, ¿verdad? De qué se trata incluso, porque es como cuando uno lee un libro y dice, o sea, lo he tenido que leer 3 veces y aún así no lo entiendo del todo. ¿Por qué? Porque hay algo donde no está conectado mi ser con el texto. Bueno, cuando les abriste esa oportunidad, ellos comenzaron a conectar su ser con su propia vida y pudieron juntos hacer algo nuevo, innovar, repensar lo que estaba establecido y llevarlo hacia esa posibilidad de ser transformado. Eso precisamente es propósito de vida. El hecho de que yo pude decir, dijiste vos, yo no estaba bien en ese lugar y decidí hacerle caso a mi deseo, ¿verdad? De servir de esa manera. Y estuviste haciendo lo que por 20 años, lo que estaba en tu corazón desde el principio. Sí, y creo que además ha sido el inicio de la mejor decisión que he tomado. Una vez que inicié en primarias, por mi formación me dieron la oportunidad ya de trabajar a nivel secundaria. Después ahí yo inicié en una comunidad también muy, muy pequeñita en Chalco, donde realmente pues los alumnos, casi todos eran familia, estaban destinados la mayoría a tener, a ingresar en el ámbito laboral, terminando la secundaria, ya sea en un comercio, ya sea como choferes de algún autotransporte, como que era la dinámica de la comunidad. Y en ese año me tocó romper ese paradigma en esa comunidad y esforzarme, como no tienes una idea, para convencer a los papás que sus hijos podían ser algo más que comerciantes o choferes de una unidad, y no por menospreciar ese lindo trabajo, sino porque tenían mucho talento para dar más. Teníamos chicos muy hábiles, muy diestros en cuestiones de lectura, de aritmética, en cuestiones socioemocionales y también en habilidades sociales tremendas. Y fue un gusto para mí que fuera la primera generación que hizo examen para poder ingresar a la escuela media superior. Anteriormente en esa institución, de los 80, 100 alumnos que egresaban, si acaso 5 o 6 hacían examen para concursar a las escuelas de medio superior, y en ese año logramos que toda la generación hiciera su examen y que continuara por lo menos el 90% de los chicos estudiando. Para mí fue una gran satisfacción, porque era reconocer el talento. Yo les decía a mis compañeros, me he centrado y enfocado en encontrar el talento de los chicos. Ahora solo quiero que ellos encuentren también su talento, lo reconozcan y lo aprovechen al máximo. Y así fue como surge también mi aventura para irme a España. Tuve la oportunidad de hacer por aquí un diplomado en México,
y decían que de los 10,000 que iniciábamos el diplomado, de los 10,000, 100 iban a ser elegidos para tener una beca completa para ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Madrid y hacer un estudio de posgrado. Y quiero decirte, Rocío, con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, que fuimos de los seleccionados para irnos a ese viaje, que también Qué en bueno. ese momento me abrió todo un panorama, ¿no? Decir, Mauro, tal vez sí estás hecho para el mundo. O sea, no solo estás hecho para tu comunidad, no solo estás hecho para tu estado, para tu país, sino estás hecho para el mundo. Y ahí fue donde conocí a César Sainz, que él era el encargado de una evaluación internacional que se llama PISA en Europa. Y bueno, pude ayudarle a hacer algunos reactivos, me invitó a dar unos cursos en París, en Francia. Fuimos ahí de viaje a hacer una conferencia por ahí en Italia. En fin, eso me abrió el panorama, los ojos, como no tienes una idea. Después tuve la oportunidad de ir a Cuba a hacer un estudio de posgrado en habilidades directivas en el Instituto José Echeverría de La Habana, Cuba. Y eso realmente, te comento así con mucho cariño, me ha permitido pensar que todos tenemos un granito de la mundialidad, ¿no? Claro, Tenemos algo que brindarle al mundo, aunque a veces parece utópico, pero creo que es real. Y es así como comienza esta hermosa aventura de buscar no solo incidir en mi trabajo local, sino también aportar en todo lo que se pueda en el estado, en el país, en el mundo, ¿no? A veces suena ambicioso, pero vamos haciéndolo, ¿no? Y esto, pues con la experiencia nos invitan a colaborar a nivel ya estatal en un departamento de educación secundaria. Me invitan a colaborar en una plataforma, Rocío, que se diseñó para atender a todos los maestros de mi país, acá en mm, México. qué La bello. plataforma se llama SINADEP y bueno, pues nos volcamos a ayudar, no solo ahora ya no solo despertar la conciencia de los alumnos, sino ahora pensar en cómo despertar la conciencia de nuestros colaboradores, Ujú. de nuestros docentes, de nuestros directivos, de nuestros jefes de enseñanza, supervisores, y que ellos también vean lo valioso que es su trabajo, lo importante que es su trabajo, porque ser maestro en cualquier país representa la construcción de la nación que vamos a dejar en los próximos 10, 15 o 20 años. Y el que podamos entender esa hermosa responsabilidad que tenemos nos permite hacer de manera ética y responsable nuestro trabajo. Y es ahí donde me he volcado los últimos años en buscar todos los escenarios que estén a mi alcance para fortalecer a los maestros en diferentes aristas, desde cómo garantizar un mejor salario, desde cómo salvaguardar su empleo, hasta cómo cuidar de su vida socioemocional, de estas cuestiones que a veces, pues quien está como tú, ¿no? En esta cuestión de un trabajo que liberas el estrés, pero también te generas un nivel de estrés tremendo. Mm. Creo que necesitamos respirar, necesitamos este oxígeno emocional, este auxilio emocional que también a veces se brinda, y es ahí donde empiezo yo a incursionar a otros escenarios, la parte de integrarme a la comunidad latinoamericana de resiliencia, integrarme a la red CREA, que se denomina Cómplices Pedagógicos Latinoamericanos, que es una red de 14 países que estamos empeñados en mejorar los escenarios educativos. Me invitan a ser el rector de un instituto que profesionaliza a todos los maestros de mi entidad. Y para que te des una idea más o menos del escenario, tenemos dos sistemas aquí en México, el sistema federal y el estatal. Por parte del sistema federal se divide en dos valles la educación básica, Valle de México y Valle de Toluca. En el Valle de México aproximadamente tenemos alrededor de 80,000 maestros y en el Valle de Toluca 50,000 maestros aproximadamente.
Mm. Eso solo en educación básica. En media Ujú. superior tenemos alrededor de 20,000, 25,000 y de educación superior pues un número más o menos igual. Y a todos ellos hoy tenemos la responsabilidad y la oportunidad de podernos acercar y tocarlos. Y además quiero decirte algo que me parece importante. El instituto al cual estoy enfrente, pues intentamos no cobrar un solo peso y lo más importante en ocasiones y a veces pues que duele es de que no tenemos todavía acceso al presupuesto, ¿no? que se nos ha Mm. asignado por Ujú. parte del gobierno y sin embargo todos los colaboradores no han dejado de hacer su trabajo año tras año. Y eso a mí me enorgullece porque quiere decir que hemos hecho esa empatía con todos los colaboradores de este sentir que tenemos por mejorar las condiciones de nuestros maestros, porque si nuestros maestros están bien, nuestros alumnos también van a estar bien. Y eso Claro. es maravilloso. Claro, es una red, es un sistema, Sí, precisamente, ¿verdad? Los papás también se sienten súper seguros cuando pueden contar con maestros tan humanos, tan cercanos, ¿verdad? Donde realmente entre todos se puedan pedir unos a otros colaboración para, ¿verdad? Qué belleza cuando un maestro puede llamar al papá y está 100% dispuesto a colaborar en el proceso porque nos necesitamos unos a otros. Como te decía, definitivamente somos comunidad y necesitamos unos de otros y necesitamos también siempre saber que contamos con personas que nos pueden guiar, que nos pueden dar una luz. Y los mismos estudiantes muchas veces son los focos más intensos que tenemos para poder entender cuál es el camino que debemos seguir, porque la necesidad cambia conforme cambia la historia, conforme cambian las décadas. Y este momento que tenés esa gran oportunidad de compartir con tantas personas, yo quiero hacer un llamado para todas las personas que tienen una posibilidad de apoyar a los sistemas educativos, a los proyectos como este donde Mauro se está desarrollando en México, pero en el mundo hay miles de personas que están necesitando una oportunidad de una educación en medio de sus espacios rurales, de sus espacios incluso de pobreza total. Y la mayor pobreza que tenemos siempre es la mental, porque tenemos que ser de esas personas que dejemos de decir, ay, pobrecitos, y victimizar y comenzar a hacer, ¿verdad? Que las cosas funcionen. Nadie dice que tengamos, que vamos a poder sacar a todos adelante. No, lo que tenemos que hacer es poner nuestro grano de arena y nunca decir, ay, es que es tan poquito y minimizar lo poco que podemos hacer, porque si en lo poco somos fieles, en lo claro. mucho nos van a poner. Y creo que vos sos el ejemplo, Mauro, de todo lo que ha sucedido respecto a que diste de vos lo que tenías en ese momento y se ha ido encargando la vida de ponerte nuevas posibilidades y de abrirte nuevas opciones y vos seguís trabajando y seguís extendiendo tus brazos precisamente para hacer un abrazo para muchos que lo necesitan. Y como lo dices, es integral. Ellos están recibiendo una educación, pero además ellos, los profesores, los colaboradores, las personas, los muchachos, los niños, todos necesitan saberse personas importantes en el mundo que tienen un lugar y que tienen además las posibilidades de salir adelante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros abrimos camino, uno siembra, otro riega y definitivamente Dios nos acompaña y da el crecimiento. Y en eso hay que estar siempre siendo muy constantes, siendo firmes. No podemos decir, bueno, ya di mi donación o entregué mi trabajo comunal esta semana o este mes o esta vida. Porque muchas veces es como, ay, ya lo hice y ya, ¿verdad? Como si fuera una responsabilidad moral. No, no. Sí, Si está en tu corazón, busca un lugar donde colaborar, donde ayudar. Si crees que no estás capacitado, no te preocupes. Solo di, tengo mi cuerpo, tengo mis fuerzas, tengo mi deseo. Y al lugar donde vayas, di,
si ustedes me capacitan, yo puedo colaborarles, pero no termines la posibilidad de dar de vos mismo lo que sos capaz. Sí, y mira, Rocío, con esto que acabas de comentar, se vino a la mente una experiencia que también creo que ha marcado mi vida. Eh, Tal vez algunos tus, eh, de tu auditorio haya escuchado hablar de un personaje religioso que se llama Juan Pablo II, bueno, se llamó Claro. en su momento. Tuve la oportunidad de convivir con él directamente en una actividad religiosa y recuerdo que en esa actividad íbamos puros jóvenes y nos decía, ustedes son el fruto de nuestro trabajo, ustedes son esto que le va a dar la sal, el sabor al mundo, son los que van a iluminar. Ujú. Muchos de ustedes probablemente vayan a ser presidentes. Algunos de ustedes van a ser los nuevos sacerdotes y obispos de sus comunidades. Probablemente alguno de ustedes sea un gran empresario. Probablemente sean los nuevos inventores de aquello que nos va a dar vida al mundo. Pero también probablemente algunos tendrán una tarea mayor que esta que acabo de comentar. Algunos tendrán la gran responsabilidad y la hermosa responsabilidad de hacer una familia. Cuídenla, protéjanla como lo más preciado y nunca escatimen ni tiempo ni esfuerzo para cuidar de ella. Mm, así Y es. creo que eso es muy valioso. Todos tenemos algo, una misión en esta vida, definitivamente. Hace unos meses tuve la oportunidad de recibir de manera honoraria la presidencia de la Comisión de Educación de Calidad de Centroamérica y el Caribe por parte de la Unidad de Naciones para el Cambio Climático para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Recibir un premio mundial a la excelencia académica que se llama César Vallejo y hace un año de recibir un postdoctorado honoris causa. Qué Pero bien. todo esto lo resumo en que solamente esas cuestiones no significan tanto como cuando mi hijo Jimmy Said, mi hija Zulia Bolet me dicen te amo. Ujú. Eso es mucho más valioso, lo atesoro como no tienes una idea. Eh, el reconocer a una mujer tan hermosa como es mi esposa, Sujei Alemán Guadarrama, que hace ya casi 5 años decidimos emprender esta aventura de vivir en este mundo juntos. Creo que es una de las mejores cuestiones gratificantes. Han sido 5 años difíciles, no han sido fáciles, pero lo único que hace llevadero esta cuestión siempre es la buena comunicación, el respeto que nos tenemos el uno al otro, definitivamente el gran amor que yo le tengo y que ella me tiene y que hemos podido nutrir de ese mismo amor a nuestros hijos, definitivamente creo que son las cosas más hermosas que yo puedo resaltar de mi vida, ¿no? Estos tres seres humanos que le han dado una luz y un brillo increíble a lo que es mi vida, definitivamente son el motor, es lo que hace que no me rinda todos los días, es lo que me hace pensar que todo se va a lograr, es lo que ha hecho activar mi mentalidad de crecimiento, porque mi mentalidad fija estaba muy arraigada y me han ayudado a remover todo eso que ya estaba en mi zona de confort y salir adelante, crecer como ser humano y definitivamente brindar lo mejor que tenga que brindar. Cuidar mis palabras, cuidar mis actos, de tal manera que pueda ser una persona, si no un ejemplo, sí una persona que pueda enseñar que sí se pueden lograr las cosas. Así ¿Cómo? es. Siendo fiel a tus principios, siendo fiel a tus ideales. Me considero un hombre libre y de buenas costumbres
Y bueno, pues ¿por qué no agradecer, no? Yo creo que también algo muy importante en la vida y que a mí en lo particular me ha dejado muchas cosas buenas es ser agradecido. Yo le agradezco a Dios en primer lugar la vida. En segundo lugar, le agradezco los padres tan hermosos y maravillosos que me brindó. A mis hermanos, indudablemente, dos personas que han sido mis pilares y que les agradezco. Y que en la vida también encontré otros hermanos, ¿no? A Jano, que es un amigo de 30 años para acá, a Miguel Abogado, que también es un amigo también más o menos de los mismos años y que hemos crecido, nos hemos alejado, nos hemos reencontrado, pero en todo momento pues han sido unos hermanos y un apoyo para mí. Claro que hay otras personas que se van uniendo, ¿no? Además de mi esposa, que es mi sostén de muchas cuestiones. Mis suegros, Elia y Jesús, dos personas maravillosas que desde el primer momento que me conocieron me han aceptado increíblemente. Los padrinos, Francisca y Genaro, compadres que tengo ya ahora, Irma, Arnulfo, Fanny, Julio, Lupita, César, personas de verdad maravillosas, personas con las que podemos contar y que ellos saben que cuentan con un servidor, hermanos que a veces se van dando en el trabajo, como Carlos Sánchez, como Paulino, que han sido personas maravillosas con las cuales hemos vivido experiencias increíbles y a las cuales les agradezco mucho todo el cariño y todo el aprecio que me han brindado. Y también gente que en el camino, en esta parte, como te comento, de reconocerme como una persona libre y de buenas costumbres, que he encontrado a personas como Gersaín, como Rafael Bringas, como Jesús, que ya trascendió, como hermanos como Víctor, como José Luis, como Ariel, como Jesús Alejandro, como Ariel Aguilera, como Francisco Toledo Rosenfield. De verdad son personas que te dejan una huella imborrable de la calidad humana y de verdad no puedo más que agradecer a la vida por todo esto, ¿no? Por permitirme convivir y compartir con gente tan maravillosa la vida. En especial con mi esposa, es una mujer de verdad que yo le valoro, le reconozco como una mujer increíble, siempre con unas ganas de hacer cosas, emprendedora, dinámica, se esfuerza por aquello que le apasiona, es una persona muy creativa y bueno, pues siempre dispuesta al cariño, al amor, al cuidado de nuestros pequeños, de un servidor, de sus padres, de mis padres también. Entonces creo que he tenido la oportunidad de ver y vivir una vida linda, una vida buena. Qué lindo, Ese es algo de lo que quería compartir. qué lindo, Mauro, y muchas gracias porque nos enseñas otras cosas que quiero puntuar acá, que creo que tenemos que tomar en cuenta para tener nuevas herramientas para vivir mejor. Ser fiel a tus principios implica que por favor vayas a explorarlos. Muchas veces damos por un hecho que sabemos cuáles son nuestros principios y que estamos siendo fieles y nos damos cuenta que pareciera como como un rezo repetitivo y yo soy tengo tal principio y tengo tal otro, pero con nuestros hechos muchas veces los negamos. Entonces, a lo que nos estás enviando este mensaje es sé fiel. Sé fiel es muy diferente a yo sostengo mis principios, ¿verdad? Casi como cuando uno lee un poema que solo lo lee y no trasciende. Tiene que trascender. Sos fiel a lo que crees y entonces nos mandas también, Mauro, el mensaje de, ¿y sabes en lo que crees? ¿Y es lo que crees realmente lo que amas, lo que anhelas y lo que sostiene tu vida? Ser fiel al proceso precisamente de saber que la vida no ha sido fácil para vos, que el proceso incluso de la relación, de las relaciones de familia, no siempre son fáciles, todo lo contrario. Somos dos historias que se unen para hacer una nueva historia.
ya con solo eso, ya complicamos, tiene una gran complejidad, pero eso precisamente es lo que nos da muchas posibilidades para encontrarnos con la otra persona y con nosotros mismos. No es llegar a compartir una vida, es llegar a construir una vida. Y sobre todo ser agradecido por todo y en todo lugar. Si nosotros sabemos ser agradecidos en lo bueno, también en la dificultad y hasta en aquello que llamamos malo, que no entiendo todavía por qué es que nos enseñaron a decir, es que eso es malo, es que eso que te está pasando es terrible, porque no entendemos que es una oportunidad para buscar la mejora, para ver el cambio, para innovar, para crear, para tener una gestación de nuevas ideas que nos lleven a hacer la diferencia. Y entonces decís algo hermoso, darle lugar, darle lugar es hacer un espacio a, a aquellas personas que decidiste amar, con las que decidiste caminar, en los frutos de amor que vienen a través de una relación como la que tienes con tu esposa. También darle lugar a lo que debes cambiar, porque la vida es cambio constante, pero hay cosas en las que nosotros tenemos que enfocarnos y tener un acto de voluntad para decir, esto no va más conmigo. Y ahí es cuando debemos cerrar ciclos y soltar algunas cosas que muchas veces nos aferramos, ¿verdad? Como que si fueran nuestras, como que si aquello nos determina y realmente personas o cosas no nos determinan, nos determina nuestra esencia, ¿verdad? Nos determina nuestro ser. Y como bien dices acerca de Juan Pablo II, que dice, cuida tu familia. O sea, no estamos hablando de dele chunches, perdón, chunches es muy tico, ¿verdad? Dele cosas, llénelo de objetos, llénale de la mejor casa. Claro, nosotros tenemos como principio dar lo mejor de nosotros, pero lo mejor de nosotros es el tiempo de calidad, el amor, la compañía, el podernos escuchar, sobre todo el podernos respetar la diferencia y amarnos los unos a los otros. Definitivamente, amar la familia es mucho más que tener y hacer. Eso viene por añadidura. Es como que de alguna manera el solo hecho de reconocernos persona esencial y que esos hijos vinieron a tu vida precisamente para transformarte, que esa mujer se llegó a tu vida precisamente para transformarte y vos a ella, porque podemos amarnos, admirarnos y además colaborarnos en el proceso de transformación, porque todos somos tan vulnerables y necesitamos definitivamente seguir construyendo este barro del que fuimos hechos para poder ser el recipiente más adecuado para cumplir el propósito en nuestra vida. Así es que, Mauro, estoy fascinada con lo que hemos compartido en este espacio. Te agradezco muchísimo toda la transparencia con que nos has contado esta parte de tu historia de vida. Agradezco a tu familia y le pido a Dios que los bendiga montones. Por favor, añade las últimas palabras para esta conversación y agradecida total por esta bendición que nos has dado. Muchísimas gracias, Rocío, por esta oportunidad de platicar entre amigos. Y bueno, pues simplemente creo que algo que en lo particular a mí me ha ayudado a ir avanzando, a ir desarrollando mi mentalidad de crecimiento, indudablemente es, en primer lugar, cuidar 6 cosas. ¿Sí? Lo primero es como una recomendación, ¿verdad? Cuida lo que piensas y lo que sientes. Si tú puedes educar a tu mente para que evite pensar cuestiones que te depriman, si educas a tu mente a pensar en cuestiones que te hagan acercarte a los vicios, a las adicciones, si tú piensas en positivo, si empiezas a programar las cosas que necesitas en positivo, creo que te va a ayudar siempre a desarrollar una mejor calidad de vida.
Y eso va a permitir que tus sentimientos sean mucho más asertivos, no solo hacia ti, sino hacia las demás personas. Creo que para que puedas cuidar lo que piensas y lo que sientes, es importante cuidar lo que observamos y lo que escuchamos. En ocasiones sales con toda la pila, digo, a mí me llegó a pasar, ¿no? A veces yo ya iba en el carro rumbo al trabajo y de repente ponía una estación de radio donde estaban puras canciones de desamor, depresión, y ya cuando yo llegaba al trabajo, a la oficina, ya llegaba todo bajoneado. Ya llegaba, o sea, o me empezaban a generar un montón de ideas que no iban acorde a lo que yo quería sentir ni vivir. Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces lo que estamos viendo hoy en día en el Face, en Instagram, en todas estas redes sociales, a veces no es lo que necesitas ver. Y por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Y eso seguramente nos va a permitir ser más sensibles y cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Creo que hoy en día necesitamos tener, pues sí, una sociedad, en especial a partir de esta pospandemia, una sociedad más resiliente. A mí me encanta el término que ocupa Paulo Freire, necesitamos mucha amorosidad, mucha gente que esté lista para amar. Decía Juan Bosco y esta parte de que los jóvenes por ejemplo, y yo le agregaría las personas, tal vez no son malas, solamente que no saben que pueden ser buenas y necesitan que alguien se los diga. Ujú. Y es mejor alimentar a la sociedad con amor, con cariño, con aprecio, que con señalamientos, con hostigamientos, con violencia. Y creo que al final lo que dice por ahí una película de Alicia en el País de las Maravillas, necesitamos muchosidad, necesitamos amor y pasión por lo que hacemos. Tú decías en tu intervención hace un momento, ¿cómo saber, ¿no? Si es nuestra misión de vida, si es nuestro camino, si te puedes parar a la hora que te tengas que parar, descansado, cansado, en días festivos, si haces con la misma pasión lo que tienes que hacer como el primer día o más aún, seguramente es porque es lo que tienes que hacer. Si al final te sientes satisfecho, si al final te sientes orgulloso y completo de lo que estás haciendo, seguramente esa es tu misión de vida. Y como se los comenté, ¿no? Si en algún momento, aunque haya cuestiones materiales que puedas compensar, pero si no te hace sentir bien, yo optaría por el plan B, ¿no? Por buscar qué es lo que realmente me hace sentir y vivir y disfrutar. Y aunque aparentemente no sea lo que me va a permitir tener una vida muy cómoda, pero si me va a permitir tener una vida y una experiencia que me encante disfrutar y que me encante experimentar y que me apasione, pues yo le apostaría todo a eso, ¿sí? Así es, así Muchas es. gracias, Rocío. Ah, encantado. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros hasta el final de este episodio con Mauro. Maravilloso lo que hemos vivido, el recorrido que hemos hecho y necesitamos mucha amorosidad, definitivamente. Así es que te envío todo mi cariño, Mauro, y a ustedes, amigos, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo miércoles en un podcast más, Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios los bendiga. Chao.